Acompáñenme por favor a el libro de Apocalipsis capítulo 3. Le prometo que hoy es el último mensaje. Iba a ser uno, después fueron 2, 3 y hoy es la cuarta entrega de este mensaje o de esta serie que denominamos Cruzar la Puerta. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el verso 8 y luego vamos a saltar al 11, 12 y 13, porque el 9 y 10 fue en los cuales nos centramos el domingo pasado en el mensaje. Entonces, por favor, Apocalipsis capítulo 3, verso 8 en primer lugar. Recordemos que son palabras que salen de la boca de nuestro mismo Señor Jesucristo, ya resucitado, y dice así: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Vamos a saltar al verso 11. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Una de las cosas que más me asombra de los ciudadanos de la Ciudad de México, antes de feños, es que ellos conviven permanentemente con el riesgo de terremotos. Me acuerdo hace un tiempo, teníamos un evento ahí en la Arena México, no me acuerdo si fue, creo que fue en la Arena, ahí con Espíritu y en Verdad. Mi esposa no estaba bien de sus cervicales, no podía tener un viaje largo en camión, y entonces yo le dije: adelántate en el avión y yo me voy con los muchachos, eran la mayoría jóvenes, nos vamos en el bus. Ella se adelantó y ¿qué creen? Esa noche, en la madrugada, mejor dicho, tembló México. Y yo iba en el bus a gusto. Y cuando me manda la foto, me dice por WhatsApp, dice: aquí estamos con la adelantada, que iban a llegar más temprano, fueron a cenar tranquilo y a dormir, ¿no es cierto?, a dormir tranquilos, a las 3 de la mañana, en pijama, con la ropa que tenían puesta, tenían que estar en el medio de la calle porque el edificio parecía que se iba a derrumbar. Bueno, ese temor con el que conviven los ciudadanos de México, en realidad ya no es temor, ya es parte de la idiosincrasia del defeño, ¿no? Dicen: están temblando las lámparas, ¿no? 5.6 de la escala Richter, ¿no? Como que conviven con eso y yo digo: Dios mío. Bueno, así se acostumbraron a vivir los de Filadelfia. Filadelfia era una ciudad que tenía permanentemente temblores. Estaba en constante alerta y amenaza de que iba a venir un terremoto. Y les hago esta introducción porque varias de las cualidades o de las características de esta ciudad tienen que ver con lo que hoy vamos a compartir. Era una ciudad donde las personas estaban en permanente situación de que en algún momento se iban a tener que ir de ahí. Por otro lado, lo bueno que tenía Filadelfia es que había sido
fundada no tanto con fines militares de avanzada, porque era una ciudad o una zona bastante pacífica, sino más bien con fines de conquista cultural. Eso es justamente lo que hacían los griegos, que después heredaron los romanos. Ellos llegaban a un lugar y lo que hacía era justamente establecer su cultura, la lengua, el arte, obviamente el tema político, y de esa forma iban conquistando las nuevas culturas o las nuevas tierras que conquistaban, las nuevas poblaciones con la cultura. Y obviamente esto es una analogía perfecta de los cristianos, porque el Cristo resucitado a través de la iglesia es quien habla de la puerta abierta a los cristianos de Filadelfos entonces, a los cristianos de Durango. Y nos dice que nosotros estamos conquistando, estamos trayendo la cultura de Dios al lugar donde vivimos. Es una cultura de paz, es una cultura de amor, como cantamos, es una cultura donde la voluntad de Dios trae sanidad a los cuerpos y a las mentes y a las emociones, donde el poder de Dios trae restauración a las familias, a los matrimonios. Esa es la cultura de Dios, donde trae justicia en medio de la injusticia, donde viene la esperanza, donde hay desesperanza, donde viene la voluntad de Dios, donde se ha hecho por años la voluntad de Satanás. Y nosotros creemos eso para nuestra ciudad y lo anunciamos. Nosotros creemos que Durango, no solo la ciudad, sino cada uno de sus 39 municipios, es tierra donde la voluntad de Dios se va a ver. ¿Cuántos lo creen? A mí cuando me dicen muchas veces, no, porque en Durango esto, no, porque en Durango lo otro, hace 25 años que vamos a cumplir ahora el 22 de marzo que estamos aquí, y desde que yo llegué a este lugar, esta no ha sido más que una tierra de bendición, una tierra bendita, una tierra donde yo he visto fluir la leche y la miel en medio de la aparente sequía. Una tierra donde he visto la gente correr a los pies de Cristo a pesar de que se decía que era una tierra dura. Es una tierra donde he visto y vamos a ver abrirse las puertas de la bendición económica a través de la inversión foránea, pero principalmente a través del talento duranguense que en lugar de exportarse se desarrolla en este lugar, y empresarios que crean en la entidad sean los encargados de abrir las fuentes de trabajo. Y nosotros creemos y anunciamos esa palabra para aquí. He visto que aquí hay universidades de prestigio. Hay personas que se preparan aquí y que brillan en cualquier parte del mundo. Y si usted cree eso, dele un aplauso al Señor y dígale: gracias, Señor, por estar en Durango, gracias por vivir en Durango. Yo bendigo esta tierra y yo creo que esta es una tierra amada. Con eso en mente, quiero cerrar esta serie, la cual, bajo el título Cruzar la Puerta, decíamos que es una invitación de parte del Espíritu Santo, de Dios mismo, a aceptar el desafío de fe y tomar el riesgo de entrar. A usted se le abre una puerta, pero usted puede quedarse como un espectador, puede quedarse como un observador, o puede animarse a cruzar la puerta entendiendo que es Dios el que abrió la puerta. Y del otro lado de la puerta, obviamente, va a haber grandes aventuras. Y cuando hay aventuras, hay riesgos y hay momentos difíciles. Pero Dios va a usar todo eso
para traer gloria a su nombre, para fortalecer su carácter y para que el reino de Dios avance donde usted vive. Y esta es una invitación a tomar ese riesgo, a entrar en los nuevos escenarios, en los nuevos espacios, en la nueva temporada que Dios nos provee. Al final de esta carta, y es lo que hoy vamos a considerar, después de las 3 promesas que vimos el pasado domingo, aquí Dios nos anima mediante 3 advertencias. ¿A cuántos los animan las advertencias? A ver. ¿A cuánto los anima? No, dice. A mí me animan mucho las advertencias. Les digo una cortita. Por ejemplo, aquí está mi mamá y no me va a dejar mentir. Ella me decía de chiquito, si ustedes, nos decía mi hermano y a mí, si ustedes no estudian de lunes a viernes, sábado y domingo no salen a jugar. ¿Qué creen que hacíamos? Estudiar de lunes a viernes. No era una amenaza, era una advertencia, porque como madre, ella quería lo mejor para sus hijos. Y no le salí tan mal, fui muy buen estudiante. Porque yo crecí con la idea que si yo me esforzaba de lunes a viernes, sábado y domingo iba a jugar, iba a divertirme. En toda mi carrera primaria, secundaria y 2 carreras universitarias, jamás toqué un libro el sábado y el domingo. Yo estudiaba de lunes a viernes. Y el domingo, cuando venía a la iglesia, después no de 2, sino de 3 reuniones. Tenía reunión a la mañana, la escuela dominical. A las 9 de la mañana ya estaba ahí porque era el organista, a las 10 la escuela dominical, a las 12 el culto general y la reunión general en la tarde, y en el medio nos íbamos a visitar los hospitales. Llegaba a mi casa, veía el fútbol de ley, usted sabe, donde nací, el fútbol se tenía que ver porque uno tenía que estar informado, quién había ganado al otro día, era la conversación de todos los compañeros de la escuela, y me ponía a estudiar a las 12 de la noche. Y estudiaba hasta la 1, 2, 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque para mí, en mi mente, sábado y domingo no se podía estudiar. Y tan traumado no estoy. Y así, bueno, mi esposa dice, bueno, corten por favor esa parte de la transmisión, ¿eh? ¿Qué les quiero decir? Nosotros a veces le tenemos miedo a las advertencias porque no nos gustan. La amenaza obviamente no es buena para nadie, pero la advertencia es buena. Por ejemplo, cada vez que mi hijo sale a carretera, aún ya estando casado, y yo le digo, hijo, ve con cuidado, ve tranquilo, porque la carretera es peligrosa. Los que hemos andado en carretera sabemos, no entres en velocidad, ten cuidado en esa carretera. Es un acto de amor. Lo mismo Dios hace con nosotros. Él nos advierte. Y la primera advertencia es, vengo pronto. Vuelve a poner sobre el escenario de la iglesia primitiva la realidad inminente de su regreso inminente. Ahora, pasaron 2000 años de entonces, pero la iglesia a través de los siglos, una iglesia sana, ha crecido con la idea de que Cristo viene por segunda vez y que viene pronto. Ahora, el pronto, y lo aclara ahí también, para Dios, un día es como 1000 años. Entonces, el pronto, dejemos que Dios se encargue de esa parte. Pero nosotros tenemos que vivir con la actitud, con la expectativa y con el compromiso de su regreso inminente y pronto. ¿Cómo? Con una actitud activa, trayendo su reino a la tierra, procurando que la justicia se implemente y se ponga en vigor en el lugar al menos donde nosotros tenemos jurisdicción. Es decir, cuando digo la justicia me refiero a la rectitud moral, me refiero a la voluntad de Dios, me refiero a que se hagan bien las cosas. Porque a veces somos buenos para criticar, no, que ahora veo que sale el robo acá, el guachicoleo allá, la corrupción aquí y allá, y luego ni siquiera podemos con nuestra propia jurisdicción.
Y ahí mismo estamos robando horas de trabajo, estamos robando la honra de los demás a través del chisme. Pero nosotros somos bien santitos que nos vemos. Diga conmigo, la almohada no miente. La almohada no miente. Así que vengo pronto es una advertencia para los descuidados y un consuelo para los oprimidos. Sabemos que la iglesia primitiva, en este tiempo que se escribió la carta, el Apocalipsis, que obviamente estas 7 cartas, era una iglesia perseguida, era una iglesia que estaba en permanente amenaza de parte de los emperadores en turno. Y el mismo apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, verso 1 al 13, pero específicamente voy a leer los versículos 3, 4 y 9, dice: sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Esa burla, encarnada en ese entonces por los falsos maestros, hoy en día la vemos en boga a través de la sociedad atea, agnóstica, disque progresista y en abierta rebelión contra Dios, que a través de los medios de comunicación, a través de la academia, nos quieren hacer creer no solamente que Dios no existe, sino que además Cristo no vendrá por segunda vez. Nunca más pertinente esta verdad. Por eso dice el versículo 9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, porque Él no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. En otras palabras, el retraso de Cristo es por amor. Diga conmigo, es por amor. Porque Él quiere que todos nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, aún nuestros enemigos, los transeúntes, los que viven en la otra parte del país, los que nos cruzamos en el supermercado. Él quiere que todos vengan al conocimiento de Jesucristo. Él quiere que tengan un encuentro con Cristo. Él quiere que se dejen amar por el amor de Dios y que reciban a Jesús como Señor y Salvador. Así que la segunda venida debe ser para nosotros una gran motivación para evangelizar y también para traer su reino a la tierra. Ya vimos años pasados, predicamos mucho sobre esto, que la actitud de la iglesia frente al inminente regreso de Cristo no tiene que ser de evasión de la realidad. No me meto en política, no me meto en el arte, no me meto en todas las cuestiones sociales, porque al fin Cristo va a venir por segunda vez y todo va a estar cada vez peor. ¿Qué cree? Nosotros somos llamados a construir el reino, a que la voluntad de Dios se haga donde nosotros estamos hasta que Él venga. Aunque aparentemente eso no se vea, aunque aparentemente eso pareciera que no está funcionando, quiero decirle que está funcionando. Quiero decirle que está creciendo. Y quiero decirle que en todo el mundo se está levantando una iglesia cada vez más fuerte, cada vez más poderosa, porque hemos entendido que se trata de que el reino de Dios venga y la influencia de los cristianos en cada lugar donde tú estás, si es en una casa de familia como ayudante, si es en la escuela como educador, si es en el hospital como personal de salud, si es en una institución de gobierno, Dios te puso ahí para que la voluntad de Dios venga a ese lugar. En segundo, la segunda advertencia es cuidar lo que nos ha confiado el Señor. En la versión 60 dice, retén lo que tienes. Cuidar, mantenernos firmes, resistir para que no se te arrebate tu premio, tu corona. ¿Usted sabe que más difícil que obtener la corona es mantenerla? Acuérdese del boxeo, por ejemplo, ¿no? Que alguien obtuvo un título
y luego lo primero que hace cuando aparece a pelear es tener el cinturón y exhibir el título, porque ahora tiene que defender el título, tiene que defender que es el campeón de tal categoría. Y lo mismo sucede cuando empieza el Mundial de Fútbol, se supone que el campeón tiene que jugar el primer partido, porque está defendiendo el título. ¿Qué cree? Así es en la vida real. Más difícil que obtener una victoria es mantenerla. Por eso dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. A lo largo de casi mis 40 años de creyente, he visto ministerios, he visto personas, he visto familias preciosas, entregadas a Dios, pero que por un momento se descuidan, nos descuidamos, y luego viene el diablo y destruye todo lo que nosotros primero perdimos. Vuelvo a sentar este principio que lo dije una y otra vez. El diablo no se roba nada que primero nosotros no hayamos perdido. Yo les conté una vez esta anécdota para ilustrarla. Mis hijos iban a nadar al CONADE y una vez uno de ellos me dijo, yo le habíamos comprado apenas salían los celulares para comunicarnos por si no nos veíamos, pues no nos dejaban entrar a los papás muy bien, porque era la actividad deportiva, ya cuando estuvieran, y de repente dice, ay papá, me robaron el celular cuando salió. Entonces yo dije, ¿qué? ¿A mano armada? Me dice, no, lo dejé arriba de la silla y me fui a nadar. Entonces le dije, ahí le enseñé, antes de robártelo, lo perdiste, te descuidaste. Y muchas veces nosotros somos así. Dejamos descuidado una llave y dice, me robaron la llave. Dejamos el auto encendido, vino alguien, se subió y se lo llevó. Y dice, me robaron el carro. En el área que Dios te dio una victoria, quiero, si te acuerdas de esto, apúntalo. Donde Dios te dio una victoria y tú la identificas, concéntrate en mantenerla. No bajar la guardia, porque bajarla puede significar un fracaso mayor al que tenías antes de la victoria. Por eso Jesús usó esta ilustración. Si se limpia la casa y no se llena, usando la analogía del Espíritu Santo, no se llena de Dios, es decir, la persona, si se limpia de vicios, de pecados, de egocentrismos, de vida vana, y no se llena de Dios, de su palabra, de la oración, de la comunión con los santos, entonces vienen 7 espíritus peor que antes. Ese es un principio. Alguno dirá, ay pastor, no nos asuste. Acuérdese, a mí las advertencias me motivan. Gracias a Dios por las advertencias de mis padres que me decían, no vayas a jugar con esos chicos. Esos chicos, en ese momento recién salía el tema, se escuchaba el tema de las drogas más fuerte y especialmente el tema del HIV. A mi esposa y a un servidor nos tocaron enterrar no menos de 10 chicos que murieron de HIV, cuando en ese momento no existía ni siquiera medicamentos como los que hay hoy, que pueden garantizar una vida, no solo vida, sino una calidad de vida. Gracias a Dios por las advertencias. Así que cuidemos los que nos ha confiado. En tercer lugar, me encanta esta tercera advertencia. Dile a la persona que está a tu lado, sé un vencedor. Pero entonces, si es una advertencia, es que la victoria, el ser un vencedor en el camino cristiano, no es una opción, es una obligación. Porque a mí no me advierten de algo que no sea mi responsabilidad. Es mi responsabilidad ser un vencedor. Y lo encontramos muy claramente en Romanos capítulo 8, verso 31 al 39. Lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, Romanos 8, versículo 31 al 39.
¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los escogidos, a los que Dios ha escogido? Dios es el que los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto, diga conmigo, en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La vara está muy alta. ¿Sabe por qué la vara está alta? Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos garantiza de que si creemos, la victoria es nuestra por causa de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Sobre nuestros 3 acérrimos enemigos, entiéndase, el pecado, la muerte que nos tenía sujeto a servidumbre toda la vida y el mismísimo Satanás. Por eso dice el apóstol Pablo, versículo 38, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿No le quiere dar un aplauso al Señor? Junto con las 3 advertencias positivas, acuérdense que piense, advertencia no es algo negativo, es algo positivo, me motiva. Junto con esas 3 advertencias, Dios nos asegura bendiciones a los que creen sus promesas. La primera de ellas es honor. Al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios. Como usted sabe, en la antigüedad se honraba a algún ciudadano noble erigiendo una columna en un templo donde se inscribía su nombre. Todavía usted va a ver monumentos, edificios viejos, tanto en México como en alguna otra ciudad de América Latina, y usted se va a dar cuenta que está tallada sobre la piedra el nombre de la persona que ayudó a construir o que fue parte de ese proyecto. Honor. Y luego dice, y nunca más saldrá de allí, refiriéndose a una ciudad que estaba en permanente riesgo por terremoto. Le dicen, quédense tranquilos. Yo voy a estar con ustedes y los voy a cuidar, así como el Señor ha hecho con los vecinos de México que tienen su vida increíblemente 20 millones de personas viviendo todos los días en un lugar que está permanente amenaza. Ellos tienen seguridad. Eso es lo que sintieron los habitantes de Filadelfia con estas palabras y lo que tú tienes que sentir en medio de un mundo cada vez más caótico. Estamos ahora con los temores que si van a cerrar la frontera, que si van a deportar personas, que si el dólar va a subir, que si el dólar va a bajar, que si la gasolina se va a poder comprar, que si no se va a poder comprar, que si esto, que si aquello. En medio de todo eso, el Señor te dice, tú eres más que vencedor. Te doy honor, te doy seguridad y por último te doy identidad. Y esto sabían los habitantes de Filadelfia porque el nombre de la ciudad había sido cambiado varias veces hasta que volvió a Filadelfia. Por Vespasiano, que la trató con benevolencia, la cambiaron a el nombre de Flavia. Y Neo Cesarea también se llamaba. Y luego volvió a Filadelfia. ¿Qué significa un nuevo nombre?
significa pertenencia y autoridad, significa carácter e identidad en Cristo. Antes eras el violento, ahora eres el pacífico en Cristo Jesús. Antes era el que decía lo que pensaba, ahora eres el que cuando va a decir una palabra, todos se callan porque tiene sabiduría. Antes eras el que, ojo alegre. ¿Escucharon esa expresión? No. ¿Es mala palabra? No. Me corrige, ¿eh? Pero significa como que anda ojo alegre, mirando por aquí, por allá. Ahora te van a llamar el fiel. Te van a llamar el que sabe amar a su esposa. Y así, el Señor nos cambia la identidad. Si antes eras conocido como el flojo, ahora vas a ser conocido como el esforzado y el valiente. Y esto nos habla también de pertenencia y autoridad. Si los músicos pueden pasar, por favor, quiero terminar haciendo un llamado. ¿Estás dispuesto a cruzar la puerta? Sabiendo que el que te llama, como vimos al principio de todos estos mensajes, el que te llama se revela a sí mismo como el verdadero, como el santo y como la máxima autoridad. ¿Estás dispuesto a cruzar esa puerta sabiendo que cuando Él revela la condición de nuestro corazón, nos dice que somos pequeños, pero somos fieles y que somos amados por encima de todas las cosas? ¿Estás dispuesto a cruzar la puerta cuando Él te revela sus propósitos, que son puertas abiertas, adversarios vencidos y consuelo en medio de la prueba? Y como dijimos hoy, ¿estás dispuesto a cruzar la puerta cuando Él te anima por medio de estas advertencias? Él viene pronto, tienes que cuidar lo que te ha confiado y estás destinado a ser más que vencedor. Y por último, recibir la bendición del honor, de la seguridad y de tu nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a cruzar la puerta? Ponte de pie. Mire, yo me esforcé lo mejor que pude para compartir esta palabra en un tiempo que no fuera tan largo, porque yo sé que los tiempos hoy en día no es la misma la atención de hace un tiempo, de una hora, que de media hora. Ahora viene la parte donde usted y yo también tenemos que responder a la palabra. Esta es la parte más linda del mensaje. Porque si a usted esta palabra le entró por un oído y se le fue por el otro, entonces esta homilía, este mensaje no valió la pena. Pero si usted la agarra, la atesora, la encarna y dice, a ver, yo llegué a este lugar con la idea de que Dios está tan enojado conmigo que me va como en feria. Y cambia y dice, todo lo que pasó mal en mi vida, Dios tiene el poder de transformarlo para bien. Aunque no lo entienda. Y Él me ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Y yo andaba todo temeroso e inseguro, sin una identidad definida, y ahora Él me dice, soy yo el que te define. No es una enfermedad, no es tu pasado, no es una condición social, no es una condición civil. Puedes tener honor, puedes caminar con la mente, con la cabeza erguida. Puedes confiar en mí, vas a estar seguro. Te va a ir bien.